Ya, habíamos estado viendo los niveles de estructuración del ADN, ¿no? Habíamos visto la estructura primaria, que viene a ser una simple hebra. Después de eso habíamos visto la estructura secundaria del ADN, que es la doble hebra, ¿no? Habíamos visto también el apareamiento de las bases nitrogenadas, ¿no? En donde una secuencia, la adenina se aparea con la timina mediante dos enlaces puente hidrógeno y la guanina se aparea con la citosina mediante tres enlaces puente hidrógeno. Esto se refiere ya a la doble hebra, ¿no? O sea, esta base, no se olviden que la doble hebra son dos hebras antiparalelas unidas mediante enlaces puente hidrógeno. Y esos enlaces puente hidrógeno se dan entre las bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, la unión de esas bases nitrogenadas de una hebra con la otra hebra es lo que forma la estructura secundaria del ADN, ¿ya? Y también habíamos dicho que la cantidad de adenina tiene que ser idéntica a la cantidad de timina, lo mismo que la cantidad de guanina y la cantidad de citosina. Toda base púrica se aparea con una base pirimínica, ¿ya? Es decir, que la relación de bases púricas sobre bases pirimínicas, esto es igual a uno. Esta relación se cumple para el caso de los seres humanos, ¿ya? Vuelvo a repetir, esta relación se cumple para el caso de los seres humanos, porque en el caso nuestro, nuestro TM es moderado. ¿Por qué decimos que nuestro TM es moderado? Nuestro TM es moderado porque en el caso nuestro, la proporción de adenina-timina es la misma que guanina-citosina, ¿ya? La cantidad de AT tiene que ser la misma que la cantidad de guanina-citosina. Eso hace que nuestro TM sea moderado. O sea, nuestro genoma no es muy estable ni tan inestable que digamos, ¿no? Es un genoma que puede cambiar, sí, pero va a pasar mucho tiempo para que haya alguna mutación en nuestro genoma, hay algún cambio, ¿ya? Ahora, hay organismos que sí tienen TMs elevados, ¿no? Hay organismos que tienen TMs bajos, ¿no? Los que tienen TMs altos son los que tienen la mayor proporción de GC, ¿no? Ahí su genoma es estable. Y aquellos que tienen más AT que GC, en ese tipo de organismos su genoma es inestable, es muy cambiante. Ahora, en ese tipo de organismos donde su genoma es muy cambiante y poco cambiante, esta relación ya no se va a cumplir, ¿ya? Esta relación ya no se cumple. Esto se cumple solo para el caso de los, de los seres humanos. ¿Ya? ¿Qué viene a ser la estructura terciaria del ADN? Cuando hablamos de la estructura terciaria del ADN, esto corresponde a lo que vendría a ser el superenrollamiento del ADN, ¿ya? Es un ADN superenrollado. Nosotros sabemos que existen dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Cuando hablamos de un procariota es el caso de una bacteria, por ejemplo, ¿no? Y una diferencia entre un procariota y un eucariota es que los procariotas no tienen núcleo celular. Por lo tanto, vamos a tener un genoma libre en el citosol de la célula. Es un genoma que está súper enrollado, ¿no? Que por lo general tiene una forma, en algunos casos, circular, ¿no? Y en algunos casos es de tipo anular, ¿ya? Y por lo general, ese superenrollamiento es simple, sencillo, ¿no? Es un ADN que está completamente torcido, doblado, y está en el citosol. Ese superenrollamiento, para el caso de los procariotas, se puede dar mediante proteínas y en algunos casos se puede dar también sin proteínas, ¿ya? En el caso de los procariotas. Por lo general es sin proteínas, pero hay algunas células donde sí requiere de proteínas para que se dé ese superenrollamiento. Pero en la mayoría de células se da sin la necesidad de proteínas. ¿Ya? Es un superenrollamiento simple, sencillo, que se da en el caso de este tipo de organismos. ¿Qué ocurre con el caso de los eucariotas, ¿no? Como el caso de nuestras células, por ejemplo. El superenrollamiento en el caso nuestro ya es un poquito más complejo, ¿ya? Va a ser un poco más complejo. Cuando hablamos del superenrollamiento de una célula eucariota,
la unidad de plegamiento tiene un nombre. Esa unidad de plegamiento se denomina nucleosoma, ¿ya? Son los nucleosomas. ¿Qué cosa viene a ser un nucleosoma? ¿Ya? Un nucleosoma no es otra cosa que un octámero de histonas, ¿ya? O sea, son 8 subunidades de histonas. Las histonas no se olviden que son proteínas alcalinas, ¿ya? Y estas 8 subunidades de histona, a eso se le denomina octámero de histona. Alrededor de este octámero de histona, la doble hebra le va a dar 2 vueltas completas, ¿ya? Son 2 vueltas del ADN, de la estructura secundaria, alrededor de este octámero de histonas. A esta estructura se le denomina nucleosoma, ¿ya? Un octámero de histonas y 2 vueltas completas de la doble hebra alrededor de este octámero de histonas. A esto se le denomina nucleosoma, ¿ya? Esto es un nucleosoma. Esta es la unidad de plegamiento para la estructura terciaria en el caso de un eucariota. Ahora, cuando hablamos de los nucleosomas agrupados, ¿ya? Cuando nosotros tenemos los nucleosomas agrupados, ¿no? Que en este caso se asemejaría a un racimo de uvas o lo que vendría a ser un collar de perlas. Este agrupamiento ya corresponde a las fibras de cromatina, ¿ya? Estas son las fibras de cromatina. Todos los nucleosomas agrupados, en este caso, forman lo que vendría a ser las fibras de cromatina. Y las fibras de cromatina condensadas, como se ve aquí, ¿no? Estas ya son fibras de cromatinas condensadas, forma lo que vendría a ser los cromosomas. Ya, estos ya vendría a ser los cromosomas. Entonces, esto es lo que vendría a ser la estructura terciaria en el caso de un eucariota, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del nivel primario, el nivel primario, esto corresponde a lo que vendría a ser este, la estructura primaria, ¿no? La secuencia es la hebra simple, es la secuencia de nucleótidos a lo largo de la hebra, cuyo enlace clave es el enlace fosfodiéster. Luego tenemos la doble hebra, que son 2 hebras antiparalelas unidas mediante enlaces puente hidrógeno. Y luego tenemos la estructura terciaria, ¿no? Cuya unidad de plegamiento se denominan los nucleosomas, ¿ya? O 8 subunidades de histonas, o sea, un octámero de histonas, y alrededor de este octámero son 2 vueltas completas de esta estructura secundaria. A eso se le denomina nucleosoma. Los nucleosomas agrupados forman una estructura llamada cromatina y finalmente las cromatinas condensadas forman lo que vendrían a ser los cromosomas. ¿Ya? Los cromosomas, que miren el diámetro de un cromosoma, ¿no? Es de 1400 nanómetros. O sea, para esto yo requeriría un microscopio bien sofisticado, ¿no? Para poder ver, observar estos cromosomas. No es tan simple observar estos cromosomas. Lo que se podrían observar serían las fibras de cromatina, ¿no? Las fibras de cromatina sí se podrían observar, ¿ya? Eh, ¿Cuántos cromosomas tiene el humano, ¿no? El humano tiene un total de 23 pares de cromosomas, ¿no? De los cuales 22 pares son autosómicos, y estos son los que van a determinar las características corporales y funcionales no sexuales, ¿ya? Estos 22 pares. Tenemos un par de cromosomas sexuales, ¿ya? Estos son los que determinan el sexo biológico, XX en el caso de la mujer o el XY en el caso del varón, ¿no? Estos son los cromosomas sexuales, ¿no? Estos se encuentran en el caso, en el espermatozoide, por ejemplo, ¿no? Total de cromosomas que tiene el ser humano, entonces, son 46 cromosomas, ¿no? Es decir, 23 pares, ¿ya? De los cuales 22 pares son autosómicos y tenemos un par de cromosomas sexuales, ¿no? Que son los que van a determinar el sexo de la persona, ¿ya? ¿Qué diferencias existe entre el DNA y el RNA? Cuando hablamos del DNA,
el DNA es una doble hebra, ¿ya? Y el RNA es una hebra simple, es una hebra sencilla. O sea, el DNA tiene estructura primaria, secundaria y terciaria. El RNA solo tiene nivel primario. ¿Ya? Solo llega hasta el nivel primario, es por eso que es una hebra simple. Es una hebra, el DNA es una hebra grande, es una hebra alargada, ¿no? Tiene más de 1000 nucleótidos, es una cantidad inmensa, ¿no? En el caso de los procariotas es mucho más la cantidad de nucleótidos que posee, ¿ya? Es una hebra bien alargada. En el caso del RNA es una hebra corta, son hebras cortas, los RNAs. Otra diferencia está en el azúcar, ¿no? Cuando hablamos del azúcar, en el DNA, el azúcar viene a ser la desoxirribosa. Entonces, en la estructura, ustedes van a observar la posición 2' del azúcar. Si en la posición 2' observan un OH, ese azúcar es la ribosa, ¿ya? Si el azúcar es ribosa, eso corresponde a RNA. Pero si en la posición 2' hay un hidrógeno en lugar de oxígeno, eso corresponde a la desoxirribosa. ¿Ya? Este prefijo desoxi significa sin oxígeno. Si en posición 2' no hay oxígeno, en su lugar hay hidrógeno. La otra es la timina, ¿no? La timina es una base exclusiva de DNA, solo está en DNA, y el uracilo es una base exclusiva de RNA, ¿ya? Entonces son las principales diferencias entre DNA y RNA. Ya. Ahora, cuando hablamos del flujo de la información genética, ¿ya? Nos estamos refiriendo al proceso de replicación, al proceso de transcripción y al proceso de traducción. ¿Ya? Replicación, transcripción y la traducción. Estos son procesos complejos, ¿ya? Son procesos bien complejos. Yo lo voy a explicar de manera simple, simplificada, pero son procesos bien complejos. Cuando hablamos de la replicación, ¿no? Este es un proceso semiconservativo. ¿Por qué decimos que es un proceso semiconservativo? Porque solo la mitad de la información se va a conservar. La otra mitad es información nueva, ¿ya? La otra mitad es información nueva. Y esto se da en el proceso de duplicación celular, ¿no? En el proceso de mitosis, meiosis, ¿no? En ese proceso de duplicación celular, ahí es donde se lleva a cabo este proceso de replicación celular, ¿ya? La mitad es información nueva, la otra mitad es, la mitad es información que se conserva y la otra mitad viene a ser información nueva, ¿no? En ese esquema, por ejemplo, la hebra de color celeste, eso correspondería a las hebras madres. Y la hebra de color negro es la hebra hija, es la hebra que se está sintetizando, ¿no? En la nueva célula. ¿Ya? Esto se da en el proceso de duplicación celular. Luego tenemos el proceso de transcripción. La transcripción no es otra cosa que la síntesis del RNA mensajero. ¿Ya? Este RNA mensajero se sintetiza a partir de una de las hebras de DNA. ¿Ya? Se utiliza solo una de las hebras de DNA. La otra hebra no se va a utilizar. Se utiliza la hebra codificadora, que ahorita vamos a ver cuál es. La otra hebra, que es la no codificadora, esa no se utiliza, ¿ya? Luego, se llama transcripción, ¿no? Se ha puesto ese nombre porque se está pasando o se está copiando la información que está en DNA, lo estás llevando ahora al lenguaje de RNA, ¿ya? Y cuando hablamos del RNA mensajero, el RNA mensajero tiene una secuencia de 3 nucleótidos. Y a esta secuencia de 3 nucleótidos se le denomina región codón. Son las regiones codones. Y luego viene el proceso de traducción. ¿Ya? El proceso de traducción viene a ser la síntesis de proteínas a partir del RNA mensajero. Quien lee la información que está contenida en el RNA mensajero es el RNA de transferencia, ¿no? El RNA de transferencia es el que lee esta información y eso codifica para un aminoácido. Cada
región codón. Esta región codón es importante porque estas regiones codones son las que van a codificar para un aminoácido. Quien va a leer esa información no es otro que el RNA de transferencia. Ya ese proceso se lleva a cabo a nivel de los ribosomas. Ya. Eh, a ver, veamos de manera rápida, simple, simplificada, cómo se lleva a cabo la replicación del ADN. ¿Ya? Para que se dé la replicación del ADN, primero se reconoce una secuencia específica a nivel del ADN. ¿Ya? A esa secuencia específica a nivel del ADN se le denomina origen de la replicación. ¿Ya? Una vez que se ha reconocido esta secuencia o este origen de la replicación, viene una enzima, se activa una enzima que viene a ser la ADN helicasa, ¿ya? Se activa esta, que es la ADN helicasa, y lo que va a hacer la ADN helicasa es empezar a romper los enlaces puente hidrógeno. Esta enzima se encarga de abrir el ADN. No se olviden que el ADN es una doble hebra, ¿ya? Se abre el ADN. Esa es la función de la ADN helicasa. Luego van a unirse, ¿no? A cada una de las secuencias que se han abierto, se adhieren unas proteínas denominadas proteínas desestabilizadoras de la hélice. ¿Ya? Se adhieren estas proteínas desestabilizadoras de la hélice. Eso ocurre a nivel de la horquilla de replicación, ¿ya? O sea, este segmento que están acá, este segmento por donde empieza a abrir la ADN helicasa, ¿no? Esta región se le denomina horquilla de replicación. Y es ahí donde se empieza a dar el proceso de replicación, ¿ya? Entonces, en estos extremos, en cada una de las hebras, que han sido abiertas, se adhieren estas proteínas desestabilizadoras. La función de estas proteínas desestabilizadoras es evitar que el DNA vuelva a juntarse, ¿no? O sea, se vuelva a generar los enlaces puente hidrógeno. O sea, estas proteínas lo que van a evitar es que se generen nuevamente los enlaces puente hidrógeno, ¿no? Es lo que van a evitar, ¿ya? Después de este proceso, ya actúa la ADN polimerasa, ¿ya? Actúa la ADN polimerasa. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que reconocer, ¿ya? En las dos secuencias, en las dos hebras, es lo que vendría a ser la hebra codificadora y la hebra no codificadora, ¿ya? ¿Por qué se le llama hebra codificadora? La hebra codificadora es una hebra que tiene información con sentido, ¿ya? Se le llama hebra codificadora, también se le llama hebra, en el caso de la replicación del ADN, se le llama hebra líder, ¿ya? Es la hebra líder. Y en el caso de la transcripción, se le denomina hebra codificadora. Hebra codificadora o hebra líder, ¿no? Entonces, la hebra codificadora es la que están apreciando ahí en este caso, ¿no? Es la que va de 5' a 3'. O sea, esa es la hebra que tiene información con sentido. Pero nosotros hemos dicho que el ADN es una doble hebra antiparalela, ¿no? Como es una doble hebra antiparalela, la otra hebra tiene información al revés, ¿no? Esta es una hebra que tiene información al revés. Es la que va de 3' a 5'. Y a esta hebra se le denomina hebra no codificadora o también se le llama hebra retardada, ¿ya? La hebra retardada. Entonces tienen que identificar cuál es la codificadora y cuál es la no codificadora, ¿ya? Entonces, una vez que las dos hebras se han llegado a abrir, ¿ya? Una vez que se abran las dos hebras, el siguiente paso es empezar la replicación. La replicación se da de manera simultánea con la codificadora y con la no codificadora.
¿Ya? La síntesis del ADN, en el caso de la hebra codificadora, es un proceso que es continuo. ¿Ya? Un proceso continuo. En el caso de la no codificadora, la síntesis del ADN es un proceso discontinuo. Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Ya? Entonces, primero se reconoce una secuencia a nivel del ADN y ahí se activa la ADN licasa y la ADN licasa empieza a abrir el ADN. ¿Ya? Empieza a abrir el ADN. ¿Cómo se da la replicación con la hebra codificadora? ¿Ya? Este de aquí, esta secuencia es una hebra cortita, es una hebra corta, porque un ADN es una hebra inmensa, ¿no? Tiene más de 1000 unidades monoméricas. Es una hebra corta, ¿ya? De 5 a 3. Esta es la hebra codificadora. Entonces, la que tienen que reconocer, la que estoy colocando ahí, en este caso en la diapositiva, es la hebra codificadora. Entonces, con la hebra codificadora, ¿cómo se da el proceso de replicación? Es un proceso que es continuo. Ahí se activa la ADN, la AN polimerasa. Entonces, ¿qué va a hacer la AN polimerasa? Empieza a buscar el nucleótido complementario. No se olviden que estas letras que están observando es el nombre del nucleótido, ¿ya? Esto corresponde al nombre del nucleótido, que en este caso sería el nucleótido de adenina, nucleótido de timina, ¿ya? Este es el adenilato, el timilato. Este adenilato tiene como base la adenina y esta adenina se enlaza a la timina. Este vendría a ser el nucleótido de timina. Este nucleótido de timina se encuentra en el citosol de la célula. Está en el citosol de la célula ya formado. Entonces, lo que va a hacer la ADN polimerasa es buscar ese nucleótido y simplemente la parea al adenilato, ¿no? Es decir, une la adenina con la timina mediante dos enlaces puente hidrógeno. ¿Ya? Luego busca el siguiente nucleótido, ¿no? Que en este caso sería el adenilato. Ubica el adenilato y luego aparea la adenina con la timina, ¿no? Dos enlaces puente hidrógeno, ¿ya? Y así sucesivamente. Luego vendría el nucleótido de citosina, otra vez nucleótido de citosina, nucleótido de guanina, nucleótido de adenina, nucleótido de timina, ¿ya? Nucleótido de citosina, nucleótido de guanina, timina, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se forma la hebra hija, ¿ya? Entonces, ese proceso es continuo, simplemente es buscar el nucleótido y luego aparearlo, ¿ya? Por eso decimos que es un proceso continuo. Ahí está actuando la ADN polimerasa. Ah, algo que me estaba olvidando mencionar, ¿ya? En esta secuencia que yo les estoy colocando, ¿no? Que es la de 5', 3', contemos cuántas AT y cuántas GC hay, ¿ya? Si contamos cuántas AT, a ver, vamos a contar, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. AT tiene 14. Contemos cuántas GC tiene. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? GC tiene 11 y AT tiene 14. Significa que tiene más AT que GC. Como tiene más AT que GC, eso significa que el TM de este genoma es un TM que es bajo, ¿no? Tiene un TM que es bajo, porque tiene más AT que GC. Ya, eso, o sea, observando simplemente esta secuencia, ¿no? De esta hebra, observa, solo una de las hebras, ¿ah? Por lo general se trabaja con la hebra codificadora, ¿ya? Observando esta hebra, que es la codificadora, ahí puede observar que hay más AT que GC. Y como hay más AT que GC, digo que su TM tiene un TM bajo, ¿no? Tiene un TM bajo. Su genoma es inestable y por lo tanto este es un genoma que cambia, que puede cambiar.
¿ya? Es un genoma que fácilmente cambian con el tiempo. Eso es lo que podría decir de esta secuencia de AT. Ahora, si yo en el examen les doy, ¿ya? En el examen les doy el porcentaje de una base nitrogenada, ¿ya? Por decir, 15% de adenina, ¿ya? 15% de adenina. Y les pido que me calculen cuánto es el porcentaje o cuánto es la proporción del resto de bases nitrogenadas. Eso se puede hacer, ¿ya? Entonces, si yo digo que es 5% de adenina, eso significa que debe de tener también 15% de timina, ¿ya? 15% de adenina y 15% de timina. 15 y 15, 30. Ahí van 30. ¿Ya? ¿Cuánto te falta? 70%. Ese 70% que te falta correspondería a GC. Sería entonces 35% de guanina y 35% de citosina. Entonces, basta que yo conozca la proporción de una de las bases nitrogenadas. Con ese dato, yo puedo calcular la proporción del resto de bases nitrogenadas, ¿ya? Por simple complementaría de bases nitrogenadas. No olvidarse, eso es para el caso de los seres humanos, ¿no? Para el caso de las células animales, ¿ya? Seres humanos. La cantidad de adenina es idéntica a la cantidad de timina y la cantidad de guanina es idéntica a la cantidad de citosina. Ya, ya. Eso entonces es lo que ocurre con la hebra codificadora. ¿Qué ocurre con la hebra no codificadora? Ya, la hebra no codificadora es esta, ya, la que va de 3 a 5'. En el caso de la hebra no codificadora, es un proceso que es discontinuo. ¿Por qué digo que es un proceso que es discontinuo? Porque lo primero que se va a sintetizar son los fragmentos de Okazaki. ¿Ya? Okazaki es un científico japonés, ¿no? Que descubrió cómo se da la síntesis del ADN en la hebra no codificadora, ¿no? A raíz de eso le dieron su premio Nobel, ¿no? Y de ahí viene el nombre de fragmentos de Okazaki, ¿ya? Es un científico japonés. Entonces, en el caso de la hebra no codificadora, la síntesis es un proceso discontinuo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que primero se van a sintetizar los fragmentos de Okazaki. Primero se sintetizan los fragmentos de Okazaki. Un fragmento de Okazaki, en el caso de las células eucariotas, está formado entre aproximadamente 100 a 200 nucleótidos, ¿ya? 100 a 200 nucleótidos. 100 a 200 nucleótidos. En el caso de los eucariotas. En el caso de los procariotas, los fragmentos de Okazaki son mucho más grandes, son el doble, ¿ya? Entre 1000 a 2000 nucleótidos. Son más grandes los fragmentos de Okazaki en los procariotas. En el caso de los eucariotas, más o menos son de 100 a 200 nucleótidos, ¿ya? Entonces, se sintetizan los fragmentos de Okazaki. Una vez que se han sintetizado los fragmentos de Okazaki, ya, antes de eso, en el caso de los fragmentos de Okazaki, este, vamos a tener una región cebadora, ¿ya? A esa región cebadora, que corresponde a 10 nucleótidos, esos primeros 10 nucleótidos que son la región cebadora, en el caso de los fragmentos de Okazaki, los 10 primeros corresponden a RNA, ¿ya? Los 10 primeros son RNA. Es por eso que ahí está, es una secuencia de RNA, ¿ya? Que pues, es también por complementaría de bases. Ve, miren, aquí es T, aquí sería A. Aquí A es con U. Hemos dicho que los 10 primeros es RNA. Es G, C, G, ¿no? En RNA hay uracilo, no hay timina, ¿ya? Es por eso que aquí va la letra U. Luego vendría G, C, luego acá es U, U, hay cuatro U's porque aquí arriba hay 4A, ¿no? No hay timina en RNA, en su reemplazo colocamos uracilo.
Entonces, estos 10 primeros que corresponden al cebador vendría a ser una secuencia de RNAs, ¿ya? Los 10 primeros son RNAs. Y de ahí los 90 restantes ya vendrían a ser ADN, ¿ya? O sea, en todo fragmento de Okazaki va a ocurrir esto. Los 10 primeros son RNA y de ahí los restantes 90, si estamos hablando de un fragmento de 100 de un fragmento de Okazaki formado por 100 nucleótidos, los 10 primeros es RNA y de ahí los 90 restantes ya vendrían a ser DNA, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, este sería el primer fragmento de Okazaki, ¿no? Y este de aquí vendría a ser otro fragmento de Okazaki. Los 10 primeros RNA y de ahí los 90 restantes, DNA, ¿ya? Entonces, lo primero que ocurre es la síntesis de estos fragmentos de Okazaki. Una vez que se han formado los fragmentos de Okazaki, este es trabajo de la ADN polimerasa, ¿ya? La ADN polimerasa lo que va a hacer es reemplazar ahora estos 10 primeros, o sea, reemplaza este cebador, lo reemplaza ahora por una secuencia de ADN, ¿ya? Cambia estos 10 RNAs, estos 10 primeros RNAs que ven ahí, los cambia por ADN, ¿no? O sea, simplemente es cambiar la T por U. En lugar de U se coloca T, ¿ya? Entonces, se reemplaza la secuencia de RNA por DNA. Y en el siguiente paso, todos los fragmentos son enlazados mediante enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Toditos los fragmentos se unen mediante enlaces fosfodiésteres. Eso es trabajo ya de una ADN ligasa. La que sella o la que une los fragmentos de Okazaki, esa enzima se denomina ADN ligasa, la ADN ligasa. ¿Ya? La ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki mediante enlaces fosfodiésteres. Y luego voy a tener solo ADN, ¿no? Solo tengo ADN, ¿ya? Entonces aquí tendría el extremo 5' y en el otro extremo sería el extremo 3', ¿ya? Entonces, eso ocurre con la hebra no codificadora, ¿ya? Es lo que va a ocurrir con la hebra no codificadora. Ojo que el proceso es mucho más complejo, ¿ya? El proceso es mucho más complejo. Yo lo he simplificado, algo simple, sencillo, para que lo puedan entender. ¿Ya? Es lo básico que necesito que aprendan, ¿ya? Entonces, con la hebra codificadora es un proceso continuo donde actúa la ADN, la ADN polimerasa. Con la hebra no codificadora, previamente se tienen que sintetizar los fragmentos de Okazaki. Luego, una vez formados los fragmentos de Okazaki, se reemplaza la región ARN, es reemplazada por ADN, y luego inmediatamente todos los fragmentos se unen mediante la ADN ligasa, ¿no? Y donde voy a tener solo ahora puro ADN, ¿ya? Entonces, ese es el proceso de replicación celular que se da, ¿no? En nuestras células, ¿ya? Ahora, en el proceso de replicación celular es frecuente que haya algunas fallas, ¿ya? Hay algunas fallas que pueden generar mutaciones genéticas. Acá en este ejemplo, en el de acá, ¿no? En el que les he puesto, ¿ya? AT, TA, GC, CG. Esta es una secuencia donde no hay problema, pero cuando se lleva a cabo el proceso de replicación celular, miren lo que ha ocurrido, ¿ya? A T no hay problema, pero ¿qué está ocurriendo aquí? T se está pareando con G. Esto ya es una mutación genética, ¿no? Lo mismo acá abajo, acá abajo también genera una mutación genética. Entonces, esas mutaciones genéticas pueden ocurrir en el proceso de replicación celular, ¿ya? Ahora, ese proceso se puede corregir, ¿ya? Esa mutación puede ser corregida, pero hay algunas situaciones en las cuales la mutación no se corrige y la mutación persiste, ¿ya? Entonces, esa mutación puede ocurrir durante el proceso de replicación celular, ¿ya? Entonces, esto ya hemos hablado todo lo referente a lo que vendría a ser replicación celular. Ahora,
Los otros dos procesos corresponden al proceso de transcripción y al proceso de traducción. La transcripción es un proceso que consiste en la síntesis del RNA mensajero, ¿ya? Y este RNA mensajero se va a sintetizar siempre a partir de la hebra codificadora, ¿ya? De esta hebra codificadora. Esta hebra codificadora es la que se utiliza para sintetizar el RNA mensajero. No se utiliza la hebra no codificadora, ¿ya? Porque esta hebra no codificadora tiene información al revés. La que tiene información con sentido es la codificadora. Entonces, esta es la que vas a utilizar para sintetizar el RNA mensajero, ¿ya? Y luego se da el proceso de traducción, ¿no? Que viene a ser la síntesis de proteínas, ¿ya? ¿Cómo se da este proceso de transcripción? Eh, Ocurre casi lo mismo que en la replicación. El ADN tiene que abrirse, ¿ya? Se reconoce una secuencia específica a nivel del ADN y luego el ADN se abre. No se olviden que la enzima responsable de abrir el ADN se denomina ADN helicasa, ¿ya? Ahí se actúa la ADN helicasa. Luego intervienen las proteínas desestabilizadoras de la hélice. Esas proteínas desestabilizadoras de la hélice evitan que se vuelva a generar los enlaces puente hidrógeno. Y en este caso, la enzima va a cambiar, ¿ya? La enzima responsable de la síntesis del ARN mensajero, esa enzima se llama ARN polimerasa, ¿ya? Actúa la ARN polimerasa en este caso. ¿Cómo se da este proceso de síntesis, ya? En este caso es un proceso continuo, ¿ya? Es un proceso continuo, ¿no? Donde la ARN polimerasa busca el nucleótido complementario y lo aparea, ¿ya? Busca el nucleótido que ya está sintetizado en el citosol de la célula, lo ubica y lo aparea. Lo va a ir apareando, ¿ya? A ver, ¿cuál era la hebra? Esta era la hebra codificadora, ¿no? Este de aquí era la hebra codificadora. Entonces, lo que va a hacer la ARN polimerasa es simplemente, en este caso, ¿no? Lo que está ahí de color azul, eso correspondería a la hebra, esto es la hebra hija del ADN, ¿no? Que corresponde a la hebra codificadora. Pero si yo quiero sintetizar ARN mensajero, entonces lo único que voy a hacer aquí es cambiar la T por la U, ¿ya? Ahí cambiamos la T por la U. Sale. ¿Ya? Eso es trabajo de la ARN polimerasa. ¿Ya? Se sintetiza ahora el ARN mensajero. ¿Ya? Es un proceso continuo donde la ARN polimerasa simplemente va a ir apareando una base con la otra, ¿ya? Algo parecido a la síntesis de la hebra hija a partir de la hebra codificadora, ¿ya? Proceso continuo donde simplemente es aparear el nucleótido eh, correspondiente, ¿ya? En este caso, A con T, A y GC, ¿ya? Y así sucesivamente. No olvidarse que en el RNA mensajero no hay timina, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer ahí? Estoy cambiando la T por U. Y esto de color azul ya vendría a ser el RNA mensajero, ¿ya?
Entonces, esta se sintetiza a partir de la hebra 5', 3'. Si en el examen les pongo esta secuencia que están ahí de color negro, procede la síntesis del ARN mensajero. Pero si en el examen les pongo esta secuencia que va de 3' a 5', con esta hebra no se sintetiza el ARN mensajero, ¿ya? Esta no se utiliza para sintetizar el ARN mensajero. Ahora, ¿qué cosa viene a ser un intrón y qué cosa viene a ser un exón? ¿Ya? Cuando hablamos de intrones y exones, son secuencias de nucleótidos. Es una secuencia de nucleótidos. En el caso de los exones son secuencias de nucleótidos que tienen información genética. Estas son las que tienen información genética. En el caso de los intrones son secuencias de nucleótidos que no tienen información relevante, ¿ya? Se piensa exactamente la función, no está bien descrita, ¿no? ¿Para qué sirven los intrones? Pero se piensa que son secuencias que sirven para protegernos, ¿no? Para protegernos de las mutaciones genéticas, ¿no? Por ejemplo, la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, si esa radiación afecta a los sintrones, no hay problema. Si llegara a afectar a los exones, ahí sí hay problema. ¿Ya? Entonces, es una forma de proteger nuestro genoma frente a las mutaciones genéticas, ¿ya? Entonces, a nivel del ADN, nosotros vamos a tener una secuencia de exones y una secuencia de intrones. Tenemos exones y tenemos intrones. En el proceso de transcripción, ¿ya? En el proceso de transcripción celular, se va a sintetizar un pre-RNA mensajero. Ese pre-RNA mensajero simplemente es la síntesis de inicial del RNA mensajero donde se consideran exones e intrones. Ahí se está considerando exones e intrones, ¿ya? Luego, en el siguiente paso, lo que va a ocurrir es un corte y empalme. Este corte y empalme, ¿en qué consiste? Se van a retirar todas las regiones intrones, ¿ya? Esas regiones intrones son retiradas. Ahí se hace un corte, ¿ya? Se hace un corte y luego se produce un empalme. Se unen los exones mediante enlaces fosfodiésteres, ¿ya? Mediante enlaces fosfodiésteres. Y finalmente ya tengo sintetizado el RNA mensajero, ¿ya? Entonces, este es un proceso que se da en el caso de la síntesis del RNA mensajero, ¿ya? Entonces, tenemos una secuencia de intrones y exones, luego se sintetiza un pre-RNA y luego se retiran todos los intrones. Se retiran todos los intrones, lo que corresponde al proceso de corte y empalme, ¿ya? Se cortan los intrones y luego se sellan los exones mediante enlaces fosfodiésteres. Y ya tiene sintetizado el RNA mensajero. Ya. Ahora, la molécula responsable de leer la información que está contenida en el RNA mensajero, ¿no? Esa molécula que te lee la información es el RNA de transferencia, ¿ya? Este RNA de transferencia es un RNA corto, ¿no? Pequeño, de unos 70 a 100 nucleótidos aproximadamente, ¿ya? Y ahí, como pueden apreciar, vamos, este RNA de transferencia tiene una región de 3' y una región 5'. No olvidarse que en el extremo 5' siempre tenemos un fosfato libre, ¿ya? En el extremo 3', ¿quién tenemos? Al oxidrilo libre. O sea, extremo 5' fosfato libre, este es el inicio. Extremo 3' oxidrilo libre, este es el final, ¿ya? Ahora, en este extremo 3', este extremo 3' es el extremo que se utiliza para que se pueda enlazar al aminoácido, para que se pueda unir al aminoácido, ¿ya?
ese extremo es el extremo 3'. O sea, en este extremo 3' es el extremo aceptor del aminoácido. Y por lo general, la secuencia que se encuentra en este extremo 3' es esta de acá, ¿no? Es adenilato y citilato, citilato, ¿ya? Esta secuencia que está acá. Luego tenemos tres dominios importantes, denominadas ASA, ¿ya? Este es un dominio, de acá es un dominio, este es otro dominio, y a nivel de una de esas asas, nosotros vamos a tener una secuencia de tres nucleótidos denominada región anticodón, ¿ya? La región anticodón, que es una secuencia de tres nucleótidos. ¿Para qué me sirve esta región anticodón? Esta región anticodón es la que se une a la región codón. La región codón es la que se ubica a nivel del RNA mensajero. ¿Ya? Ese RNA mensajero tiene una región codón, que es una secuencia de tres nucleótidos. Entonces, este codón y este anticodón se unen mediante enlaces puente hidrógeno. ¿Cómo es que se da la unión? Mediante apareamiento de bases nitrogenadas. Si en este ejemplo, ¿no? La región anticodón es esta, GAA, la región anticodón tendría que ser CUU, ¿ya? CUU, esa sería la región codón. Y el aminoácido se enlaza al extremo 3'. ¿Ya? Ahí el aminoácido se va a enlazar al extremo 3'. ¿Ya? Ahora, el proceso de transcripción ocurre a nivel de los ribosomas. ¿Ya? A nivel de los ribosomas es donde va a ocurrir este proceso de traducción. Eh, Cuando hablamos de los ribosomas tienen dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña, ¿ya? Subunidad grande y una subunidad pequeña. Y entre esta subunidad grande y esta subunidad pequeña hay un pequeño sitio, ¿ya? Hay un pequeño espacio donde sirve para que pueda ingresar el RNA mensajero, ¿ya? Donde va a ingresar el RNA mensajero. Ahora, estos ribosomas, especialmente en la unidad grande, esta unidad grande tiene dos sitios activos. Esos dos sitios activos que se ubican principalmente a nivel de la unidad grande se le denomina sitio activo P y sitio activo A. ¿Ya? Este sitio activo P es para que ingrese un tRNA peptidilo, ¿no? Es decir, es un tRNA que tiene ya una cadena que está en crecimiento. Y a nivel del sitio activo A, este es el sitio activo A para que ingrese el tRNA aminoácido. O sea, es un tRNA que contiene un solo aminoácido. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura de un ribosoma. Ya aquí en este esquema se puede apreciar mejor. ¿Ya? Su unidad grande, su unidad pequeña, ahí está ingresando el RNA mensajero, ¿no? Entre el espacio que existe entre la unidad grande y la unidad pequeña, ahí ingresa el RNA mensajero y a nivel esta unidad grande tiene dos sitios activos, el sitio activo P, ¿no? Que es para un tRNA peptidilo, o sea, es un tRNA que contiene ya una cadena polipeptídica que va a ir en crecimiento, y el sitio activo A es para que ingrese un tRNA aminoácido, ¿no? Es un tRNA que va a transportar un aminoácido. ¿Ya? Y ahí siempre la región codón tiene que unirse a la región anticodón, ¿ya? Región anticodón que se ubica a nivel de, de transferencia unida a la región codón del RNA mensajero. Ya. Ahora, ¿cómo se inicia la síntesis de proteínas? ¿Ya? ¿Cómo empieza la síntesis de proteínas? Lo primero que tiene que formarse es el complejo de iniciación. ¿Ya? El complejo de iniciación. Eh, ¿Cómo se da este proceso? Lo primero que va a ocurrir es que las dos unidades se van a separar momentáneamente, ¿ya? Esas dos subunidades se separan momentáneamente, se van a separar momentáneamente. Luego va a ingresar el RNA mensajero. El RNA mensajero
ingresa, se une a la unidad pequeña, ¿ya? Y a nivel del RNA mensajero hay una región codón que es muy importante. Esa región codón importante es la región AUC, auge, ¿ya? La región auge, la región auge. Luego va a ingresar un tRNA que se va a unir a la región codón, ¿ya? Ahí en el ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿no? La región anticodón tendría que ser UAC, ¿ya? U se aparea con A con U y C con G. O sea, ahí se está uniendo la región codón con la región anticodón. Este tRNA, el aminoácido que va a transportar es metionina. Y esta metionina está con un grupo formilo. Ya tiene un grupo formilo. Esto es para el caso de las células eucariotas. Ya, este es el proceso de traducción para el caso de las células eucariotas, ¿ya? Entonces, está ingresando el tRNA, ¿ya? Ocupa su posición, ahí se une a la región codón, que es la región AUG. Este aminoácido está transportando una metionina formilada, es una metionina con un grupo formilo, ¿ya? Y luego lo que va a ocurrir es el retorno de la unidad mayor. ¿Ya? Esa unidad mayor retorna nuevamente. Va a retornar nuevamente. Luego va a ocurrir la transferencia, ¿no? Inicialmente este tRNA de metionina inicialmente va a ocupar el sitio activo A. ¿Ya? Ese sitio activo A es ocupada inicialmente por este tRNA de metionina. Luego, este tRNA de metionina se desplaza al sitio activo P. Lógicamente, eso implica también el desplazamiento del RNA mensajero. Este RNA mensajero también se va a desplazar, ¿ya? Entonces, este tRNA de metionina se desplaza al sitio activo P, dejando libre el sitio activo A. Este sitio activo A queda libre, ¿ya? Queda libre para que pueda ingresar un nuevo tRNA, ¿ya? Ingresa un tRNA. ¿De qué depende el ingreso de este nuevo tRNA? Eso va a depender de la siguiente región codón, ¿ya? Depende de la siguiente región codón. No se olviden que este codón se une con la región anticodón, ¿ya? La región codón se une con la región anticodón y eso implica un aminoácido que está siendo transportado por este tRNA. ¿Ya? Ese tRNA que transporta este aminoácido ocupa el sitio activo A y ahí se enlaza a la región codón. La región codón y la región codón se unen. ¿Ya? Luego, este aminoácido, ¿ya? Este segundo aminoácido es transferido al tRNA peptidilo, ¿ya? Se transfiere al tRNA de peptidilo. Quiere decir que se va a formar un enlace peptídico entre la metionina y este aminoácido. Este sería el segundo aminoácido, ¿ya? El primero es la metionina. El primero va a ser la metionina. Se elimina este grupo formilo, ese grupo formilo se elimina y luego se forma un enlace peptídico entre esta metionina y este otro aminoácido, ¿ya? Este otro aminoácido. Luego este tRNA sale, se libera, deja libre el sitio activo A para que ingrese un tercer tRNA, ¿ya? Es la razón de por qué cuando hablamos de tRNAs no es que exista un solo tipo de tRNAs, ¿ya? Existen, si hablamos de que hay 20 aminoácidos en total, existe un total de 20 diferentes tRNAs, porque cada tRNA transporta un aminoácido, ¿ya? No es que exista un solo tipo de tRNAs, existen varios tipos de tRNAs. A ver, en este ejemplo de acá, ¿ya? Miren, este ya es un tRNA que ya tiene una cadena que está en crecimiento, ¿ya? Ahí la región codón se une con la región anticodón, ¿ya? Entonces,
Cuando esta región codón se une con la región codón, ahí se produce el transporte de aminoácidos. ¿De qué va a depender el ingreso del siguiente tRNA? Eso depende de esta región codón que esté aquí, ¿ya? Ahora, ¿eso dónde lo observo? Eso lo observo en las regiones codones del RNA mensajero. Esto vendría a ser lo que es el código genético, ¿ya? Toditas estas son las regiones codones. Toditas son las regiones codones, ¿ya? Entonces, ahí como ustedes pueden apreciar, este, una región, una región codón puede codifica para un aminoácido, pero no es que exista una sola región codón para un aminoácido. Por ejemplo, para el caso de fenilalanina, hay dos regiones codones que lo codifican, ¿ya? Es uridilato, 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 y también uridilato, uridilato, citidilato. Estos dos codones codifican para fenilalanina. Leucina tiene dos codones. Eh, pero también tenemos para el caso de la leucina, también hay estos otros cuatro codones. Estos cuatro codones también van a codificar para leucina. O sea, en total, para el caso de la leucina, tenemos seis codones que podrían codificar para leucina, ¿ya? Para el caso de la ILE, que es la isoleucina, tres codones. Para el caso de la valina, aquí hay cuatro codones, serina son cuatro, prolina son cuatro, treonina son cuatro, alanina son cuatro, tirosina son dos, la histidina son dos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, no es que exista una sola región codón para un aminoácido, ¿no? Puede haber dos o más regiones codones que te codifican para el mismo aminoácido, ¿ya? Entonces, esto es lo que vendría a ser el código genético o mapa genético. Ahora, la región codón de inicio es esta, ¿no? La región AUG, ¿ya? Esta región AUG, ¿para quién codifica? Para metionina. Significa que la región anticodón tendría que ser UAC. UAC. Esta es la región anticodón. ¿Qué aminoácido va a transportar? Una metionina formilada, una metionina con un grupo formilo. ¿Ya? Ese es el primer tRNA que va a ingresar. Y si a esta región codón le preside uno de estos codones, ¿no? Por decir, adenilato, uridilato, adenilato, el tRNA que va a ingresar tendría que transportar isoleucina. Transporta isoleucina, ¿ya? Y en este caso, luego la metionina se enlaza a la isoleucina a través de un enlace peptídico. O sea, la cadena va a ir creciendo. Así como hay una región de inicio, existen tres regiones de parada, ¿ya? Estas son las tres regiones de parada. La región stop, UAA, UGA y UAG. Esas regiones de parada no codifican para ningún aminoácido, ¿ya? No van a codificar para ningún aminoácido. Simplemente ingresa el tRNA sin ningún aminoácido y esa es la señal de parada. O sea, hasta ahí se sintetiza la proteína. Una vez que se ha sintetizado la proteína, se va a separar del RNA, del RNA mensajero, se separa y luego se dirige al citosol de la célula. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo que hemos colocado, ¿no? Que es esta de acá, este de aquí es mi región, es el RNA mensajero, ¿no? El de acá, ¿ya? A ver, veamos qué aminoácidos son los que codifican. A ver, si yo tengo esta región este RNA mensajero sintetizado, yo puedo saber qué aminoácidos son los que van a codificar. Para eso me voy al código genético, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es copiar este mapa y voy a llevar acá adelante. ¿Ya? Lo voy a llevar ahí adelante.
Ya, vamos a ver qué aminoácidos son. Ya, en esa región, en este caso, una región corta de RNA mensajero, ¿ya? A ver, esta región que es la región, a ver, a ver, acá vamos a cambiarlo, ¿ya? A ver, a ver, acá le voy a poner, acá arriba le voy a poner C, ¿ya? Ya, si ahí le pongo C, acá abajo tendría que ser G. UAG. Ya, entonces, si en esta región, miren, este primer codón es UAG, si yo observo que es UAG, UAG, ¿qué te indica? Que es metionina. Ya, significa que ahí empieza la síntesis de la proteína. Lógicamente, antes puede haber otros nucleótidos. Ojo, aquí antes puede haber otros nucleótidos. Entonces, si yo observo esta región que es UAG, significa inicio. Ya, entonces, ¿qué aminoácido voy a colocar ahí abajo? Ahí voy a colocar la metionina. Solo voy a colocar bien, ¿ya? Metionina. Ya, ya. Este es metionina. Ahí empieza la síntesis de proteína. Luego tengo esta región codón, que es CGA. Observo aquí en mi mapa. CGA. ¿A qué aminoácido corresponde CGA? A ver, aquí está C, G, de esa por acá. CGA, acá está. CGA codifica para arginina. ¿Ya? Arginina. Luego tenemos 3As. A ver, 3As. Este codifica para lisina, lis. La que sigue es UUC. UUC codifica para fenilalanina, PHE. La que sigue es GGU, ¿ya? GGU. La primera letra es G, la segunda es la de acá arriba. GG, acá está. GGU, glicina. La que sigue es CUG. A ver, CUG es leucina, leu. La que sigue, ACU. A, ACU, acá está arriba. Ese es THR, ese es treonina. ¿Ya? Y la que sigue es AGC. AGC. A ver, vamos a colocarle aquí al final parada, ¿ya? AGC, a ver. Vamos a ponerle parada. A ver, la parada, a ver cuál le ponemos como parada. A que sea UAA. A ver, vamos a ponerle así, ¿ya?
A. Ya, si es acá U, acá sería A. Vamos a cambiar ahí. Acá sería T y sería T. ¿Ya? Entonces ahí estoy cambiando, ¿ya? Para que la última sea la parada. U se aparea, A se aparea con U. T con A y T con A. Entonces la siguiente región codón es UAA. Si veo ahí en mi mapa, es UAA. UAA, ¿qué significa? Parada. O sea, hasta acá se sintetiza la proteína. Este stop. Esta sería la secuencia que se va a sintetizar. En este caso es un oligopéptido cortito. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un heptapéptido. Es un heptapéptido que se está sintetizando, ¿ya? Si se lee esta región que es UAA, eso corresponde a la región de parada, stop, ¿no? Hasta ahí se sintetiza la proteína, ¿ya? Entonces, este proceso de traducción es un proceso complejo, ¿ya? Yo lo he simplificado, es simple, sencillo, es mucho más complejo, porque ahí intervienen factores de traducción, que son proteínas que se encuentran adheridas a nivel del ADN, ¿ya? Son factores. Yo lo he simplificado, lo he hecho sencillo para que lo pueda entender, ¿ya? Es la parte básica que es lo que tienen que conocer referente a este proceso de traducción. Intervienen varias enzimas por si acaso, ¿ya? Son varias enzimas que van a intervenir en el proceso de traducción. Ahí intervienen ligasas, intervienen transferasas, ¿no? Ligasas, transferasas. Básicamente son los dos tipos de enzimas que van a intervenir en este proceso de traducción, ¿ya? O sea, una vez que se ha formado ya la proteína, esa proteína se separa y se dirige al citosol de la célula para que cumpla su función bioquímica, ¿ya? ¿Qué viene a ser una mutación genética? ¿Ya? Las mutaciones son cambios permanentes en la secuencia, en la estructura, ¿ya? O en el número de nucleótidos del ADN, ¿ya? Ahora, esto es lo que vendría a ser una mutación, ¿ya? Cambios permanentes que se dan en la secuencia, en la estructura o en el número de nucleótidos a nivel del ADN. No se olviden de esto, ¿no? En el caso de los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares son autosómicos y un par es sexual, ¿ya? Para el caso de la mujer, cromosoma XX y en el caso del varón, cromosoma XY. Ahora, ¿cómo clasificamos las mutaciones de acuerdo a su consecuencia? De acuerdo a la consecuencia, las mutaciones se clasifican en benéficas, neutras y perjudiciales. Cuando hablamos de una mutación benéfica, cuando se aumenta la probabilidad de supervivencia de la especie. Por ejemplo, a nivel de una bacteria, ¿ya? Cuando el caso de una bacteria, una bacteria que haga resistencia a antibióticos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un grupo de bacterias gram positivas y gram negativas. En el caso de bacterias gram positivas, estas tienen una pared celular gruesa. Entonces, hay un grupo de antibióticos que actúa a nivel de la pared celular, destruyendo la pared celular. O sea, produce inhibición de la síntesis del peptidoglicano, ¿no? Es el caso de las penicilinas. Entonces, puede ser que esta bacteria lo que haga es producir una pared celular más gruesa o simplemente dejar de sintetizar el receptor de la penicilina. Como la penicilina no tiene el receptor que se encuentra ubicada a nivel de la pared celular, entonces la penicilina nunca va a actuar y eso hace que la bacteria haga resistencia, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la resistencia de bacterias a antibióticos. O sea, esa bacteria se hace resistente a antibióticos. Es un ejemplo de una mutación beneficiosa, en este caso, para la bacteria. Neutras, en este caso, si producto de esa mutación no produce ni beneficio ni produce efectos perjudiciales. No hay beneficio
ni efectos perjudiciales, ¿no? Es decir, hay un cambio de una base nitrogenada y producto de ese cambio, de ese nucleótido, eso no genera ninguna consecuencia en la codificación final del aminoácido. Sigue siendo el mismo aminoácido. Es una mutación neutra, ¿no? Ha habido una mutación, sí, pero no ha generado cambio alguno al final en la codificación del aminoácido. ¿Ya? Es una mutación neutra, o sea que no es ni beneficiosa ni perjudicial. Y las perjudiciales sí son aquellas que pueden producir la muerte del organismo, ¿no? Por ejemplo, producto de esa mutación, eso codifica para una proteína maligna, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Que se genera un cáncer, o se produzca una enfermedad, por ejemplo, una anemia falciforme, ¿ya? Eso es un ejemplo de una mutación perjudicial. Ahora, de acuerdo a las células afectadas, de acuerdo a las células afectadas, estas se clasifican en germinales y somáticas. ¿Ya? Las germinales son heredables, estas afectan a los gametos y se transmiten a la descendencia, es decir, del padre al hijo. ¿Ya? Estas pueden ser heredables. Las somáticas, estas afectan a células del cuerpo, es decir, al soma, son producidas por mitosis y no son heredables. Por ejemplo, la aparición de un cáncer, por ejemplo, ¿no? La aparición de un cáncer. La mamá y el abuelo no han tenido cáncer, pero resulta que el nieto o el bisnieto aparece un cáncer de mama o un cáncer de ovario, ¿no? Eso vendría a ser una mutación somática, ¿ya? Una mutación somática. Si llegara a afectar a los gametos, ¿no? Es decir, a los órganos sexuales, masculino, femenino, es germinal y eso sí es heredable, ¿no? O sea, puede pasar del padre al hijo. ¿Ya? Tipos de mutaciones, según la extensión del material genético afectado, estas se clasifican en tres grupos: génicas, las cromosómicas y las genómicas. ¿Ya? ¿Qué viene a ser una génica? Es la mutación, son mutaciones en sentido estricto, son mutaciones puntuales, esas son las génicas, son cambios de secuencia en un gen, ¿ya? Es una mutación que afecta a una base nitrogenada de un gen. Por ejemplo, la tinina se cambia por guanina. Hay un cambio de una base por otra y eso genera la codificación de otro aminoácido, ¿ya? Codifica otro aminoácido, no el aminoácido normal, sino otro aminoácido. Esa es una mutación génica. Las cromosómicas afectan a la disposición de genes en un cromosoma, no a la secuencia de nucleótidos, sino de manera directa a los cromosomas, ¿ya? En ese ejemplo, ¿no? Aquí hay un cromosoma normal, ¿no? Que tiene esas secuencias, ¿no? Esa secuencia A, B, C, D, E, es cromosoma normal, pero de repente aparece una nueva secuencia, ¿no? Que es la secuencia de E. Entonces, ahí lo que está ocurriendo es, eso está afectando a la disposición de los genes en un cromosoma, ¿no? Hay dos genes de más que han aparecido. O perdón, aquí se han duplicado, ¿no? Ahí ha habido la duplicación de tres genes, ¿no? Del gen A, B y C. Tres genes que se han duplicado, ¿no? Por lo normal es este, ¿no? Que haya, que a nivel de este cromosoma esté el gen A, B, C, D, este es el normal. Pero en este se ha duplicado el A, B, C, hay una duplicación y esto vendría a ser una mutación cromosómica. ¿Ya? En las genómicas hay un aumento o disminución del número de cromosomas correcto de una especie. Puede haber un aumento o disminución en el número de cromosomas, ¿no? Como ejemplo es el caso de las trisomías y de las monosomías, ¿ya? Como el caso del síndrome de Down, por ejemplo, que es el más frecuente, ¿no? Dentro de las genómicas.
¿Ya? Las mutaciones génicas, ¿ya? Si hablamos de las mutaciones génicas, estas son las primeras, las génicas, estas son aquellas que afectan a un solo gen, ¿ya? Pueden ser debido a sustitución de bases, que esto es lo más común, ¿ya? Dentro de las genes, esto es lo más común, sustitución de bases, se sustituye una base por otra y eso genera que codifique otro aminoácido. Ese es el más común. Lo otro, menos frecuente, es el corrimiento de la pauta a nivel de la lectura. Puede haber inserción, puede haber duplicación o puede haber deleción de una secuencia de nucleótidos. Ya, lo más común es este. Estamos hablando de las transiciones y de las transversiones. Cuando hablamos de una transición, es el cambio a nivel de un mismo tipo de base nitrogenada. Ya, cambio a nivel de un mismo tipo de base nitrogenada. Cuando hablamos de las transversiones, es el cambio que se produce a nivel de diferentes tipos de bases nitrogenadas. ¿Ya? A ver, con este ejemplo lo van a entender. Lo que está de color rojo es una transición. Lo que está de color celeste sería una transversión. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros sabemos, aquí hay un error, acá es púricas, ¿ah? En purinas no existe, púricas, ¿ya? Púricas y pirimínicas. En el caso de las púricas son adenina y guanina. En el caso de las pirimínicas son timina y citosina. Nosotros sabemos que la A se aparea con la T y la G se aparea con la C. Es lo normal, ¿no? Una base púrica con una base pirimínica. Pero, ¿qué ocurre si la adenina se llega a parear con la guanina? Si la adenina se aparea con la guanina, las dos son púricas. Se está pareando una base púrica con una base púrica. Como pertenecen a la misma familia de bases, eso sería una transición. ¿Ya? Lo mismo acá. Timina, citosina. ¿Ya? La timina y citosina son pirimínicas, ¿no? Son pirimínicas. Entonces, en este caso, son del mismo tipo de bases, son pirimínicas. Esto sería un ejemplo de una transición. ¿Cuándo va a ser una transversión? Cuando se aparean, pero pertenecen a diferentes tipos de bases. ¿Ya? Por ejemplo, A con T. A es púrica. Perdón, AT es lo normal, ¿no? A con C. A con C, por ejemplo. Si es A con C, A es púrica y C es pirimínica. Esta sería una transversión, ¿no? Porque son de diferente tipo de bases, ¿no? Pertenecen a diferentes tipos de bases. Este es púrica y este es pirimínica. O lo otro sería T con G. T con G, ¿no? Si es T con G, esta sería una transversión, porque T es pirimínica y G es púrica, ¿ya? Esto es lo más común que pueda ocurrir. O sea, hay un cambio de una base por otra. Si son de la misma familia de bases nitrogenadas, es una transición. Si pertenecen a diferentes familias de bases nitrogenadas, sería una transversión, ¿ya? Es decir, si es púrica púrica o pirimínica pirimínica, perdón, púrica púrica, si es púrica púrica o pirimínica pirimínica, son del mismo tipo de bases, ¿no? Eso sería una transición. Pero si son de diferente tipo de bases, eso sería una transversión, ¿ya? Eso es lo más común en las génicas. El caso, por ejemplo, de la anemia falciforme, ¿ya? La anemia falciforme. Esto es una mutación génica, es una mutación génica. ¿Por qué decimos que es una mutación génica? ¿Ya? Observen la secuencia de esta región codón que está acá. Esta es la secuencia normal que codifica para un glóbulo normal, ¿ya? A ver, en esta secuencia de acá, GAA, esta es la secuencia normal. Si aquí es GAA, la hebra hija tendría que ser CTT, ¿ya? Esa es la normal. Y si hablamos del RNA, a nivel, la región codón vendría a ser GAA. La región GAA codifica para glutamina, ¿ya? Este codifica para glutamina. Pero, ¿qué ocurre si hay un cambio de una base nitrogenada? Si observan aquí hay un ADN mutado. Solo ha habido el cambio de una base. ¿Qué base es la que se ha cambiado? Si observan bien ahí, hay un cambio de A
Por T, miren, A se ha cambiado por T. O sea, ese simple hecho de cambiar A por T, lo demás es normal, ¿ah? Miren, ¿ah? Este A se está cambiando por T. La demás secuencia es normal, sigue igualito lo mismo. A, GG, todo es normal. Lo único que se está cambiando aquí, esta secuencia, es esta secuencia de A por T. ¿Ya? Ahora, aquí la nueva secuencia sería T a G. Esta es la hebra hija, sería A, T, C, ¿ya? Y este simple hecho de cambiar esta base, ¿no? De aporte, eso hace que el aminoácido que codifique ya no es glutamina, ahora el aminoácido que codifica es valina, está codificando valina, ¿ya? Y este simple hecho de este cambio de glutamina por valina hace que el glóbulo rojo tenga esta forma, ¿no? Una forma en hoz, ¿no? Este es un glóbulo rojo falciforme y esto es lo que produce la anemia falciforme. Solo el cambio de una base nitrogenada, ¿no? De A por T, ¿no? Hace que cambie el aminoácido, ¿no? Glutamina por valina. Ese simple hecho de cambiar la glutamina por valina hace que el glóbulo rojo tenga esta forma, ¿ya? Esta es la anemia falciforme. Esto es un ejemplo de mutación génica. Es una mutación génica. Y estás cambiando una base por otra base que hace que codifique otro aminoácido. ¿Ya? Las cromosómicas. En las cromosómicas son aquellas que provocan cambios a nivel de los cromosomas. ¿Ya? Son el caso de las inserciones, ¿no? Aquí vean, este es un cromosoma normal, cromosoma 9 normal, cromosoma 17 normal, ¿ya? Estos son los normales. Pero, ¿qué ocurre acá abajo? ¿Ya? Si observan ahí abajo, ahí ha habido una inserción, ¿no? Un fragmento del cromosoma 9 se adhiere al cromosoma 17, ¿no? Este pequeño fragmento del cromosoma 9 se está adhiriendo al cromosoma 17. ¿Yo? Eso es una inserción. Esto vendría a ser ya una mutación cromosómica. ¿Ya? Estas son las inversiones que son pericéntricas y paracéntricas. Esta de aquí es pericéntrica. ¿Ya? Este es un cromosoma normal, ¿ya? Un cromosoma normal, y esta secuencia de este cromosoma normal aquí se ha invertido. Aquí hay una inversión, ¿no? Se ha invertido esta secuencia se invierte, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le llama pericéntrica? Es pericéntrica y paracéntrica, porque en este caso se está considerando el telómero, que es este fragmento de acá arriba, ¿no? Este es el telómero. Este telómero se está considerando en el proceso de inversión. En el caso de acá, en el que está aquí al lado derecho, aquí no se considera este telómero de acá, ¿no? No se está considerando en la inversión el telómero. Cuando no se considera este telómero en la inversión, eso se denomina paracéntrico, ¿ya? Entonces ahí, miren, esta secuencia, este es el normal, esta secuencia es normal, pero aquí hay una inversión, ¿no? Una inversión de esta secuencia. Se invierte. Esto también es una mutación cromosómica. ¿Ya? Estas son de lesiones, ¿no? Tenemos un cromosoma normal y a nivel de ese cromosoma hay una delesión, ¿no? Hay un corte acá arriba, ¿ya? Las duplicaciones también son comunes, cromosoma normal y de repente esta secuencia de acá se ha duplicado, ¿no? Hay una duplicación ahí, ¿ya? Es un cromosoma donde se está duplicando, ¿no? Estas son las translocaciones, ¿ya? El cromosoma normal, estos son los cromosomas normales, y de la nada, debido a un agente mutagénico, este cromosoma 13 y este cromosoma 14 se unen, ¿ya? Se han unido. Esto sería una translocación, ¿no? O en el caso de acá, ¿no? Cromosoma normal es este cromosoma normal, este también es otro normal, ¿no? Y ahí hay una combinación de secuencias de ambos cromosomas, ¿no? Ambos se están, ambas secuencias se están traslocando, es decir, se están uniendo, ¿no? Estos son ya cromosomas de acá mutados, ¿ya? Las mutaciones genómicas. Las genómicas son variaciones en el número normal de cromosomas de una especie, ¿ya? Es el caso de las euploidías y de las aneuploidías. Las más comunes son las aneuploidías.
La euploidía son alteraciones en el número normal de dotaciones cromosómicas, ¿ya? Es el caso de la monoploidía y la poliploidía. Nosotros vamos a hablar sobre las aneuploidías, que son las más comunes. Estas son alteraciones en las que se presenta un cromosoma de más o también puede ser un cromosoma menos, ¿ya? Ejemplo, las trisomías y las monosomías. En las trisomías hay un cromosoma de más, ¿no? Es decir, 2N más 1, es un cromosoma de más. En las monosomías hay un cromosoma menos, es decir, es 2N-1, ¿ya? Estas son las más comunes. De las dos, las trisomías son las más comunes, ¿ya? Y esto vendría a ser el resumen de los tipos de mutaciones, ¿no? Las mutaciones génicas son cambio en la secuencia de las bases de ADN dentro de un solo gen. ¿Ya? Ahí tienen ejemplos de mutaciones génicas, la anemia falciforme, glóbulos rojos redondeados, hay anemia, una célula en forma de hoz, causado por sustitución de una base, ¿no? De una adenina por timina en el codón 6 del gen de la beta globina, ¿no? Es una mutación puntual, ¿no? Es el cambio de, como hemos visto, de glutamina por valina. ¿Ya? Fibrosis quística, hay secreciones espesas, infecciones pulmonares, provocado una lesión de tres nucleótidos en el gen CFTR. El albinismo también es una mutación génica, falta de pigmentación, problemas visuales, mutación en génicas que afectan la producción de melanina, ¿ya? Hay mutaciones a nivel de este pigmento, ¿no? Que hace que la persona sea de ese color, ¿no? Una tez clara y tiene que usar bloqueador solar, tiene que usar gorros, ¿no? Para evitar la exposición solar, porque el sol le puede afectar, ¿no? Puede dañar la piel, ¿ya? De las mutaciones cromosómicas son cambios en la estructura del cromosoma, puede ser por deleción, duplicación, inversión o translocación. Aquí hay ejemplos de mutaciones cromosómicas, el síndrome de Cri-du-Chat, que también se le llama llanto agudo tipo maullido. Esto afecta a niños, por ejemplo, ¿ya? En este síndrome de Cri-du-Chat hay microcefalia, hay retraso mental, es causada por lesión en el brazo corto del cromosoma 5, ¿ya? A nivel de este cromosoma 5 hay una lesión a nivel de su brazo corto que hace que el niño padezca de este trastorno, ¿no? Esto se puede corregir con cirugía, ¿ya? El síndrome de Wolf Hirschhorn, hay convulsiones, malformaciones faciales. Eso se debe a una lesión del brazo corto a nivel del cromosoma 4, ¿ya? Leucemia mieloide crónica, hay fatiga, esplenomegalia, provocada por una translocación entre el cromosoma 9 y el 22, ¿no? O sea, hay una unión de esos dos cromosomas, ¿ya? Las mutaciones génicas, cambio en el número total de cromosomas, un cromosoma de más, un cromosoma menos. Es el caso de las aneuploidías. El síndrome de Down, este es el más común, ¿no? Dentro de las genómicas. El síndrome de Down, ¿ya? Discapacidad intelectual, rasgos faciales característicos. Este tipo de pacientes tienen problemas cardiovasculares, ¿no? Esto se debe a que esto es provocado por la trisomía del cromosoma 21, ¿no? Es decir, hay un cromosoma de más a nivel del cromosoma 21, ¿no? Hay un cromosoma de más y eso produce este problema, ¿no? El síndrome de Down. Este tipo de mutaciones genómicas, por ejemplo, un factor de riesgo es para el caso de las gestantes que tengan más de 35 años, ¿no? Una gestante que tenga más de 35 años, este tipo de mutaciones genómicas se puede producir, principalmente este de acá, ¿no? El síndrome de Down, ¿ya? El síndrome de Turner es talla baja, hay infertilidad, ocurre por monosomía del cromosoma X, es decir, hay un cromosoma sexual menos, ¿ya? Falta de un cromosoma sexual, en este caso es una monosomía, ¿ya? El síndrome de Klinefelter, testículos pequeños, hay ginecomastia, hay esterilidad y se debe a la presencia de un cromosoma X adicional, ¿no? Un cromosoma XXY en este caso, ¿ya? Entonces son ejemplos de mutaciones. Los agentes mutagénicos, ya para terminar.
Estos agentes mutagénicos son aquellos agentes físicos o químicos que aumentan la tasa de mutación a nivel de la especie y que pueden producir daños a nivel del ADN, ¿ya? Las mutaciones, como hemos visto, de acuerdo a los agentes mutagénicos, estas también se clasifican en neutras, positivas o negativas, ¿ya? Neutras, sin efectos a nivel del individuo, o sea, hay una mutación debido al agente mutagénico, pero que no es ni positiva ni negativa, ¿ya? Mutaciones positivas son aquellas que van a promover la evolución, o sea, aparece algunas características superiores a la especie inicial, y negativas si causan algún tipo de daño fisiológico, ¿no? Estas son perjudiciales, ¿ya? ¿Cómo clasificamos a estos agentes mutagénicos? Se clasifican en naturales e inducidos. Los naturales son espontáneos, ¿ya? Estos van a ocurrir de forma accidental y sin intervención externa. No hay una intervención externa que ocurra, que va a ocurrir. O sea, son debido a algún incidente que ocurre a nivel del genoma, ¿no? Por eso se dice que son espontáneas, ¿ya? Las inducidas, estas sí son las que se van a ver afectadas por factores externos. Dentro de las inducidas tenemos mutágenos biológicos, como el caso de los virus y bacterias, agentes físicos como la radiación, el UV, el ultravioleta, son agentes físicos que pueden producir mutaciones inducidas a nivel del genoma. Dentro de los químicos tenemos sustancias químicas como la nicotina, los pesticidas, los herbicidas que pueden producir mutaciones a nivel del ADN, ¿ya? Y eso sería todo referente al tema de ácidos nucleicos. ¿Alguna consulta, pregunta que tengan?